Maravilloso el nombre de Jesús. Que el Señor nos bendiga a todos a través de su palabra. Sea tan amable y puede colocarse cómodo. Bien, en esta noche estaré predicando la palabra de Dios bajo el tema los efectos de la resurrección. Los efectos de la resurrección. La resurrección se convirtió en la primera prioridad de los predicadores del Nuevo Testamento. Los sacerdotes de la ley de Moisés hablaban de la ley y hablaban del sábado constantemente. Pero después que sucedió la resurrección, lo principal ya no era el sábado. Lo principal no eran las leyes judías. Lo principal no eran las costumbres como tal. Ahora lo principal era el mensaje de la resurrección. Por eso el apóstol resalta dos cosas, diciendo que si Cristo no hubiese resucitado, entonces sería vana nuestra predicación y sería vana nuestra ¿qué? Nuestra fe. Así que hay predicadores en toda la tierra gracias a la resurrección de Cristo, el Cordero de Dios. Si Cristo no hubiese resucitado, aquí lo que habría era un rabino enseñando las leyes mosaicas. Amén. Y estuviésemos tal vez todos hablando en hebreo, porque los judíos que hay aquí en Colombia predicando acerca del Eterno, ellos no enseñan en español. Tuve un judío que nos estuvo enseñando el hebreo y nos decía que Dios no nos escuchaba a nosotros, porque orábamos en español. Y nos decía, Dios oye es en hebreo, el idioma original de los judíos. Imagínate, y nos enseñó cantos en hebreo para poder enseñarnos pues la escritura hebrea. Alabado sea Dios. Imagínense donde se predicara el evangelio en hebreo. En esta época era como hace 100 años atrás, 80 años, que los sacerdotes cuando empezaron aquí en Colombia daban la misa en latín y la daban de espalda al pueblo y eran mirando al Santísimo ahí, entre comillas, y era el sacerdote diciendo Requeteina Donai Domine Luci Paz Luci Pes, y la gente quedaba Luci Paz y Luci Pes. Una tía mía hacía el rosario en latín. No sabía escribir, pero se aprendió el rosario en latín. Y le preguntaba, tía, ¿qué significa eso? Y decía, hijo, no sé qué significa eso. Lo que sé es que eso es de Dios. Alabado sea Dios. Pero el evangelio de la resurrección nos puso a hablar a los predicadores de todas las razas, tribus, lenguas, pueblo y nación, el mismo lenguaje. Entonces alaban la persona gloriosa de Jesús. Antes de ello, quiero resaltar que la resurrección es exclusiva de Dios. Los faraones y todas las religiones que hayan en el mundo, como el budismo, el islamismo y todos los profetas como Budas, como Mahoma y todos sus seguidores, podrán sus predicadores predicar de Mahoma, podrán predicar de Buda y podrán hablar de otros profetas y de muchas cosas, pero no podrán hablar de resurrección.
Satanás le promete a sus seguidores tronos, reinos, riquezas y muchas cosas, pero lo único que el diablo no le puede prometer a sus hijos es que van a resucitar un día, que Él los va a resucitar. El más satánico de los satánicos no podrá decirle a los hijos de Satanás: tranquilo, que tu padre te va a resucitar. Pero aquí hay un pueblo de toda raza, tribu, pueblo y nación que sabemos que hay uno que nos va a resucitar. ¿A dónde están esos hombres y esas mujeres que saben que hay alguien que los va a resucitar? Y su nombre es Jesús. Dígalo fuerte: el Cordero de Dios. Así que la resurrección es exclusivo de Dios, exclusivamente del cielo. Los científicos actualmente tienen 300 personas congeladas. Las tienen en neveras bajo temperaturas altísimas, intentando buscar la forma de resucitarlas. Entre ellos no tienen cualquier tontos, tienen a científicos, tienen a médicos, tienen personas de alta capacidad humana, y aparte de eso, antes de ellos morir, la familia tuvo que pagar un sinnúmero de dólares. Y están allí en las cubetas de hielo tratando, porque la ciencia dice: hemos logrado traspasar las fronteras, hemos logrado que un aparato vuele por los aires, hemos logrado transportar, quitarle el corazón a esta persona y colocárselo a este otro, hemos logrado colocar prótesis en las manos y en los pies, y las personas tienen su movilidad. Hemos hecho todo tipo de trasplante en las personas, pero lo único que nos ha quedado grande a la ciencia es poder resucitar la vida de alguien. Y lo están intentando, pero les aseguro que eso no sucederá, porque escrito está, amén, que después de muerto es necesario que después de la muerte venga el juicio. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Como la resurrección es tan exclusiva de Dios, los hijos de Dios podemos tener la facultad de ver la resurrección de Dios en nuestras vidas. Lo vieron los profetas, ellos resucitaron muertos, pero los predicadores del Nuevo Testamento y hasta nuestra era, muchos pueden testificar de las resurrecciones de parte de Dios. Por eso te digo, muchas religiones podrán decir muchas cosas, pero los únicos que podremos predicar acerca de la resurrección somos los que pertenecemos al resucitado. Pregunto, ¿dónde están los del resucitado aquí? Allá arriba, ¿dónde están los del resucitado? Alabado sea Dios, estamos acá. Cierto predicador llegó a una isla. Esa isla tenía sus propios dioses y empezó a predicar del resucitado, del evangelio. Pasó el tiempo y nada, que la gente se convertía, no creía el mensaje de este predicador. Pasó el tiempo y a los 3 años algo sucedió. Murió la persona más distinguida de esa isla, y este hombre venía pidiéndole a Dios que él tenía que hacer algo especial allí en aquella isla. Al morir aquella persona especial, toda la isla se conmovió y se reunió en la casa de aquella persona
para llorar y hacer duelo y luto. Pero aquel hombre, mientras oraba, el resucitado le dijo: llegó la hora de yo glorificarme en este lugar. Ve a la muerta y párate delante del féretro y di a la multitud: alabado sea Dios. Yo predico y he estado predicando al que puede dar vida, al que resucitó de la tumba y puede resucitar la vida de esta mujer. Y en presencia de la multitud le vas a decir que se levante. Alabado sea Dios. Este hombre se fue donde estaba la muerta, se paró allí en medio de la gente. Imagínese el espectáculo, y empezó a transmitir el mensaje que Jesús le había dado que dijera. Abrió la caja del féretro y dijo: si el que me trajo aquí, el que les he predicado, resucita a esta muerta, es porque Él vive y es el único que tiene vida y el único digno de alabanza y de adoración para que todos le adoremos en esta isla. Llegó un momento en que él sintió, le gritó a la muerta y dijo: en nombre del resucitado, del que yo predico, del que se levantó de la tumba, en el nombre de Jesús de Nazaret, te ordeno que te levantes. Y cuenta el testimonio que esta mujer se fue levantando del ataúd. Y cuando la gente vio a aquella persona que tanto amaba levantarse del ataúd, hermano, imagínese el ambiente que cayó allí, tan terrible. Gente no sabía de esas cosas. Unos corrían, otros salieron huyendo y otros empezaron a llorar. Hermano, ese día toda la isla se convirtió al resucitado. ¿Y cuántos creen que el resucitado está aquí en este escenario, en esta noche? Está aquí también. Alabado sea Dios. Es que esa es la virtud del predicador. Los predicadores no hablamos por hablar. Alabado sea Dios. Nuestra predicación no es vana, nuestra fe no es vana. Detrás de la predicación está el poder del resucitado. Por eso uno ve personas tan sencillas, tan humildes, que de repente, de pronto pasan a este lugar y muchas personas les pueden menospreciar. Pero ¿con qué puede salir ese pastorcito? ¿Con qué puede salir esa pastorcita? Y sucede que empiezan a predicar y de repente usted y yo nos toca es arrepentirnos. A su nombre. Recuerdo una campaña que se hizo por los lados del Magdalena Medio. Para ese entonces yo estaba en escasos 22, 23 años de edad. Y el escenario era grande. Se reunieron varias denominaciones para el programa. Y me invitó una persona que me distinguía. Y cuando llegó el momento de pasar al altar, yo estaba un poco preocupado, lógico, porque había mucha gente. Y me dijo: y viene el comandante de la estación de policía que simpatiza con el evangelio, y él había traído policías. Y así que yo pasé, prediqué, y vi al final a pasar al sargento, y pasó los policías, y lo vi llorando. Y cuando al final del programa iba saliendo, cuando el sargento que se acerca y me dice: venga, jovencito, yo quiero que me perdone,
Yo dije, yo no tengo nada que perdonarle, yo es primera vez que lo veo a usted. Y me dijo, no, es que cuando yo lo vi a usted allá, lo vi tan jovencito, lo vi tan flaquito, que yo dije, este flacuchento, perdóneme, pero esas son las expresiones que yo dije en mi mente, este flacuchento, ¿con qué nos puede salir aquí en este lugar un evento tan grande? En vez de invitar a un pastor más veterano, un pastor de mayor experiencia, e invitan a ese muchachito, a ese flacuchento. Es que no importa que sea muchachito, no importa que sea anciano, no importa que sea negro, no importa que sea blanco, no importa que sea amarillo, no importa que sea morado, no importa que sea enano, si va detrás de él el resucitado, algo sucede. ¿Cuántos alaban la persona de Jesús? Imagínense que hay pastores ciegos y predicando. Ciegos literalmente. Conocí uno que le falta una pierna. Alabado sea Dios. Y yo dentro de mí dije, ay, había ido a predicar en una región indígena y ya él tenía una prótesis. Entonces él se colocaba el pantalón y caminaba un poco chueco, pero caminaba. Y se le veía como las dos piernas. Hermano, y él empezó a predicar, a predicar, a predicar. Y nadie le entendía, nadie le entendía. Los indígenas no se convertían, nada. Hasta que estando predicando, el Espíritu Santo le dice, quítate la pierna. Y como la pierna era de prótesis, estaban todos ahí, los indecisos mirando. Y él empezó a quitarse la pierna. Alabado sea Dios. Oiga, ya yo no sabía qué cuento de prótesis. Ya que en la montaña no se sabe de celulares, no se sabe de tecnología, no se sabe de nada. Y cuando lo vieron predicando en un solo pie, alabado sea Dios, y el otro ahí, dijeron, él es un Dios. Él es un Dios, alabado sea Dios. Y resultó ganándose esa comunidad, porque detrás de él, aunque no llevaba una pierna, ¿iba quién? ¿Iba quién? ¿Iba quién? Levante su mano, ¿iba quién? Iba el resucitado detrás de él. ¿Alguien puede alabar al resucitado? Alguien allá arriba puede levantar sus manos al resucitado Hijo de Dios. Hasta el día de hoy hay un hombre que tiene el título de príncipe de los predicadores. Se llama Carlos Spurgeon, el príncipe de los predicadores. Yo dije, necesito saber la biografía del por qué hasta el día de hoy nadie le ha quitado ese título. Ha sido hasta el día de hoy el único pastor que no hubo escenario que le cupiese la gente. A los que venían a este culto les rogaba que por favor no volviesen en los próximos 3 meses a un culto, para darle espacio a otra multitud que quería entrar al escenario. Igual a nosotros, pastor, ¿no? Que nos toca decirle a los sugieres, por favor, atranque la gente, ya no cabe. Hermano, no se pasara a nadie. Mire, él está piloso. Lo cogí despistado. Gloria al poder de Dios. Hermano, pero ¿quién se ganó al príncipe de los predicadores? ¿Quién se los ganó? Un zapatero. El pastor ese día no estaba en la iglesia y le dijo al hermano zapatero, necesito que lleves el mensaje ahora a la iglesia. Y usted sabe que los hermanos sencillos nos da mucho miedo cuando estamos empezando. Eso es un terror que nos digan que tenemos que predicar. Y el hermano cuadrando los zapatos, Dios mío, ¿qué predico esta noche? ¿Qué predico? Y clavando, ¿qué predico? Y arregle los zapatos. Y al fin y al cabo
no encontraba que predicar. Alabado sea Dios. Ya lo último en la iglesia, el Señor le colocó un texto, y el texto era de Isaías, que decía: mirad a mí y ser salvos todos los términos de la tierra. Y aquel jovencito de 16 años, Carlos Spurgeon, alguien lo invitó y fue a ese servicio esa noche, y escuchó al zapatero decir el mensaje era: mirad a mí y sed salvos. Mirad a mí y sed salvos. Y él no se le grabó otra cosa, porque el zapatero, cuando uno es inexperto, uno repite la palabra no se sabe cuántas veces. Empezando yo la predicación del evangelio, una hermana empezó a contar, empezó a enumerar, y dije 3000 veces a su nombre. Dije más a su nombre en la predicación que lo que prediqué. Alabado sea Dios. Porque uno se va preparando, Dios lo va preparando. El resucitado nos capacita. Alabado sea Dios. Este joven escuchó el mensaje: venid a mí, mirad a mí y sed salvos. Mirad a mí. Y se le clavó: yo tengo que mirar a Dios. Yo tengo que mirar a Jesús. Yo tengo que mirar al resucitado. Y cuenta que salió de ahí y se fue para su casa, y estuvo encerrado por espacio de 4 meses, día y noche, clamándole, diciendo: yo necesito ver al resucitado. Y el Señor lo visitó, y se cuenta que llegó a ser el predicador más joven de la historia. Con 16 años y medio empezó a ser un predicador, y a los 17 años ya empezó a ver escenario que no había espacio para él. Alabado sea Dios. ¿Y quién se lo ganó? Un sencillo zapatero. ¿Por qué? Porque esto es tan lindo, el mensaje del resucitado. Oiga, que no importa que usted no tenga diente, no importa que usted, oiga, esté con los zapatos rotos, vaya a hacer cultos por allá, a las playas, a los ríos, descalzo, por donde quiera que se meta, al poder del resucitado sobre ti. Puede alabar la gloria de la presencia de Dios. Vive la gloria de Dios. Nosotros tenemos la autoridad de Dios hasta para orar por los muertos. Sino que a veces la fe no nos alcanza. No se ha muerto, ya le hemos dicho: en paz descanse. Vive la gloria de Dios. Pero tengo un caso muy reciente, y ya lo he testificado porque me asombró. Un padre, un día cualquiera, su hijita estaba enferma. Esto es reciente, aquí en Colombia. Un señor de campo, su niña estaba enferma de la fiebre, y le dieron agüitas. Él salió a su trabajo. Cuando escucha los gritos de la esposa: amor, la niña se murió, se murió, se murió, se murió. Él corre, y efectivamente aquella niña había muerto. Se dice que eran más o menos las 10 de la mañana. Lo está contando él. Dice: no puede ser. No puedo enterrar a mi única hija que tengo. No puede ser. Y el hombre lloró. Llamaron a la enfermera de la localidad, y ella comprobó de que le estaba totalmente muerta. Y el hombre llore y no la soltaba, y llore y no la soltaba, y cada vez su cadáver de su pequeña estaba más frío, más congelada. Este hombre, del desespero, salió al monte de su finca, y allá empezó a clamar al Dios de la resurrección.
No es una persona convertida para ese entonces. Pero usted sabe que estamos en un país donde todos sabemos que hay un Cristo que ha resucitado. Y él se encerró allá en ese monte y empezó a llorar y a llorar. No quiero ver, no quiero enterrar a mi hija. Dios del cielo, ¿dónde estás tú? He escuchado que tú eres el Dios de la vida. He escuchado que tú resucitas. He escuchado que tú resucitaste a Lázaro. Y empezó a mencionarle todo lo que él se acordaba. Llegó la noche y él seguía allá. Mientras en casa ya la familia había hecho todo el procedimiento con la funeraria, ya habían traído el ataúd y ya tenían la niña en aquella pequeña cajita, pero seguían esperando al papá. Pasaron las 8 de la noche, nada que llegaba. 9 de la noche, nada que llegaba. 10 de la noche, nada que llegaba. Aquel hombre seguía allá, allá clamando. En la casa una angustia total, un desespero espantoso. ¿Qué era lo que digo? Este hombre se le corrió la teja, se enloqueció, se esquició, todos azarados y preocupados. Pero cuenta él que a las 11 de la noche, en medio del llanto todavía, no se había dado cuenta que eran las 11 de la noche. Él pensó que habían pasado un par de horas no más. De repente allá en la selva escucha una voz interna que le dice: yo a ella le doy vida. El hombre se viene a su casa. Cuando lo ven, salen todos alegres a abrazarlo, a recibirlo y llorando juntamente con él. Pero él vino a lo que vino. Cogió su niña, la sacó de la cajita de allí del baúl, la colocó en sus manos y delante de la gente se puso de rodillas. Y la gente decía: está loco, se enloqueció, se le corrió la cabeza. Y ya querían como estancarlo y detenerlo. Pero él dijo: yo sé, oh Dios, que tú le das vida. Y cuando él dijo: yo sé que tú le das vida, oh Dios, dice que la niña en sus brazos tosió y abrió sus ojos, alabado sea Dios, y volvió a la vida. Puede alabar la presencia del Cordero de Dios. Oh, gloria a Jesús. Ese Cristo que da vida está aquí. Hay varios sinónimos de la resurrección. Entre ellos está renacimiento, resurgimiento, reaparición, retorno. Alabado sea Dios. Regeneración. Pero quiero resaltar una palabra clave de la resurrección, y es volver. Un sinónimo de la resurrección es volver. Alabado sea Dios. Volver. Hay alguien que quisiera volver a los comienzos, a los inicios. Veo que muchos han anhelado el volver a los comienzos, a los inicios. Alabado sea Dios. Les pongo un ejemplo de lo que es volver. Lo viví en persona. Cierto joven, a los 15 años, decidió irse de la casa. Se volvió un andariego y nunca más volvió a la casa. Era el hijo mayor de la casa, y de ahí para abajo habían como otros 6 hermanitos. Nunca más volvió. Su padre salió a buscarlo en las cosechas, en los pueblos. No lo encontró. Crecieron sus hermanos, salieron a buscarlo con fotos, con nombres. No lo encontraron. Su madre y su padre dijeron: tiene que estar muerto. Pero este muchacho a los 25 años, después de 25 años de haber salido de papá y mamá, dijo: voy a volver a casa.
Él dijo: voy a llegar en un momento donde trate de encontrar a mi padre, a mis hermanos reunidos. Y trajo a memoria que 25 años atrás, el padre a las 6 de la tarde estaba reunido, lavándose los pies con su esposa, su familia, y compartiendo la cena. Cuenta la madre de él que los perros, era una finca de campo, los perros latieron, estaba entre luz y día. Salieron los muchachos más grandes y dijeron: viene un hombre a la casa, alguien viene. Salió el papá y lo miraba así y llamó a la esposa: ven acá, ven acá. ¿No se le hace a usted como el caminado de nuestro hijo? Y el joven seguía avanzando, porque él me contó la historia personalmente. Dijo: mi corazón latía, 25 años sin ver a mamá, 25 años sin ver a mi padre, sin saber cómo ya eran mis hermanos. Mi corazón latía. Y el padre estaba ahí en la casa, y a medida que se iba acercando, la esposa, la mamá, se le abrieron los ojos y decía, empezó a rezar, porque no eran creyentes. Empezó a decir: ánimas del purgatorio, benditas ánimas del purgatorio, porque dijo: esto seguro es el alma de mi hijo, y nos está asustando, porque cada vez que se acercaba se parecía más al niño que se fue de los 15 años de la casa. Alabado sea Dios. Y cuando el muchacho llegó a la puerta de la casa, ellos seguían en la puerta de la casa, y gritó: buenas tardes. La mamá dijo, como si una voz, algo interno, algo increíble, dijo: es la voz de mi hijo. Pegó el grito al cielo, y ella dijo, lo llamó por el nombre, alabado sea Dios, y corrió hacia él, Héctor, y él le gritó: mamá. Y los hermanitos empezaron a decir: volvió, 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 oiga, volvió, volvió, volvió. Dijo el padre, corrió a él, dijo: volvió mi hijo, volvió mi hijo. Y los niños salieron corriendo donde las tías, las primas, los vecinos, y el mensaje era: mi hermano volvió, volvió, porque es una palabra de la resurrección. Y esta es una palabra por el Espíritu de Dios. Usted también va a volver, también va a volver en el poder del Espíritu de Dios. Vive en la presencia de la gloria de Dios. Muchos de los que están aquí, yo sé que en el corazón han dicho: Dios, haga algo en mí, necesito que me renueve, necesito irme mañana, llegar renovado a ese lugar. Pues yo declaro que por el Espíritu Santo usted va a volver, pero resucitado. Vive la presencia de Dios. Es que el volver trae bendición, trae gloria, trae tantas cosas hermosas. Mi Biblia dice en Génesis, en el capítulo, oh gloria al poder de Dios, en Génesis capítulo 45, el verso 25, acerca de José. José se da a conocer a sus hermanos. Y llegan sus hermanos a la casa de su padre, que él estaba esperando que llegaran con el trigo. Cuando llegan sus hermanos y le dice: recuerde que Jacob la adora para usted y para mí. Verso 25. Y subieron de Egipto y llegaron a la tierra Canaán a Jacob su padre. Y le dieron la nueva diciendo: José vive.
Usted se imagina para un padre, como en el caso de Jacob, que le habían dicho sus hermanos que su hijo lo había devorado una bestia y que habían pasado 20 años, y ahora sus propios hermanos llegan y le dicen: papá, le traemos noticia, tu hijo vive. Dice que Jacob, cuando escucha la noticia, se afligió. No me hablen de mi hijo, no lo creo. Pero dice que empezaron a contarle. Alabado sea Dios. Lean conmigo el versículo 26. Oh, gloria. Y le dieron la nueva. Versículo 27. Y ellos le contaron todas las palabras de José que él les había hablado. Y viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlo, su espíritu, ¿qué? Su espíritu, ¿qué? Revivió. Oh, gloria al poder de Dios. Su espíritu, ¿qué? Revivió. Alabado sea Dios. Es que cuando escuchamos noticias acerca de la resurrección, cualquiera vuelve a vivir. Y necesitamos que el Espíritu que está en nosotros, en el nombre de Jesús, si usted estaba cansado, estaba afligido, estaba agobiado con unas cargas enormes, por el Espíritu de Dios en esta actividad, mi espíritu volverá a revivir. Dije, mi espíritu volverá a revivir en la persona del Cordero de Dios. Oh, gloria a la persona de Jesús. Y cuando su espíritu revivió, hermano, es que esto es maravilloso. Hay personas que pueden estar